Asambleístas del ala correísta rechazan que el Consejo Administrativo de la Legislatura haya admitido a trámite el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Corte Constitucional tendría 6 días para pronunciarse en torno al pedido de juicio político en contra del segundo mandatario. Consejo Nacional Electoral extiende el plazo para que organizaciones políticas se inscriban para hacer campaña por la consulta popular. Presidente Lenín Moreno mantuvo reunión con el rey Felipe de España y el presidente del gobierno Mariano Rajoy. En lo internacional, descarrilamiento de tren en Estados Unidos deja al menos 6 muertos y más de 60 heridos. Además, continúan enfrentamientos entre manifestantes y policía por reformas jubilares en Argentina. Lunes 18 de diciembre del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes de la emisión estelar del Comercio TV, iniciando una nueva semana laboral y próximos ya las fiestas de Navidad. ¿Cómo estás, María Mercedes? Muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Así es, una semana muy especial para todos los ecuatorianos. Tenemos importante información para todos ustedes. Iniciamos de inmediato. Y con el ámbito político, en la Asamblea Nacional el sector correísta rechaza que el Consejo Administrativo de la Legislatura CAL haya admitido a trámite el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, mientras que morenistas y opositores dicen que la Corte Constitucional debería acelerar el proceso de admisión del juicio. En la Asamblea hay reacciones tras la admisión a trámite del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Los correístas aún siguen defendiendo al vicepresidente y catalogan de ilegal la decisión tomada por el CAL. En esta vez creo que tampoco reúne requisitos para un juicio político. No habla la Constitución de que al presidente o vicepresidente de la República se le podría enjuiciar por el delito que se le acusa, que es asociación ilícita. Cosa que el ala morenista rechaza, aunque reconocen que la decisión de juicio llega tarde. Yo lamento en lo personal que no se haya tomado la decisión antes. Sin embargo, hemos llegado a esta instancia y hay que procesar el acuerdo de acuerdo a lo que dice la normativa vigente. Y en eso concuerda la oposición, que va más allá y asegura que desde el oficialismo se ha buscado dilatar el proceso para evitar las críticas en el pleno de la Asamblea. Sí, están intentando que primero haya la causal para el abandono del puesto, en vez de pasar la vergüenza de que en el pleno se les diga que han sido los protectores de la cleptocracia. Es que como van las cosas, es más probable que el vicepresidente quede cesado en funciones por ausencia definitiva y más no por un juicio político que en la Asamblea tomaría al menos 4 semanas. El bloque de la Unidad por el Cambio insistirá en que el señor Glass pague sus responsabilidades públicas ante el pleno de la Asamblea, a pesar de lo que la gente de Alianza País en sus 2 versiones, en verde claro o en verde oscuro, han hecho una vez que incluso llegaron a ponerle alfombra roja a la corrupción. En todo caso, en la legislatura están a la espera de que el proceso de juicio pueda avanzar de manera inmediata, aunque con los plazos de ley, una respuesta de la legislatura no podría darse sino hasta después de mediados de enero. Informó Javier Gallo. 6 días tendría como plazo la Corte Constitucional para pronunciarse en torno al pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Un experto detalla el procedimiento que se debe aplicar en este caso. Luego de que el CAL admitió a trámite el pedido de juicio político en contra del vicepresidente, ese pedido tendrá que ser analizado por la Corte Constitucional. Este nuevo procedimiento se incluyó en la Constitución aprobada en 2008. Es decir, a la Corte no le corresponde dar por probados los hechos. Es decir, a la Corte no le va a corresponder, por ejemplo, si se le acusa a Jorge Glass de concusión, a la Corte Constitucional no le va a corresponder determinar si hubo o no concusión, sino solo que los hechos que usted relata en su acusación constitucional corresponden al tipo legal peculado. El proceso es ágil, afirma el constitucionalista Rafael Ollarte, pero hay mecanismos que deben ser respetados. Por ejemplo, deberá ser el Pleno de la Corte el que realice el sorteo del proceso. El juez que reciba la causa tendrá 3 días de plazo máximo para emitir un pronunciamiento. Luego de ello, ese informe pasa al Pleno y la Corte aprueba o no el pedido. En total, son 6 días de plazo máximo para tener un pronunciamiento, aunque para Ollarte el proceso deja dudas, más que todo por las actuaciones tardías de la Corte Constitucional. En buen romance, a lo sumo, en 6 días tiene que estar listo esto. Ahora, si la Corte por enésima vez cree que puede aplicar un reglamento espurio para saltarse la ley, bueno, ya sabemos dónde estamos.
Y en eso hay responsabilidad, dice Ollarte, también en la Asamblea, que al privilegiar la situación de un partido político, dejó de lado la respuesta que debían darle al país en torno al futuro del vicepresidente. La oposición también colaboró en esto. Pero claro, no es que la oposición colabora nomás, sino que al oficialismo le pusieron en bandeja de plata para dejarle al señor Glass y que estemos donde estamos hoy día. Con un señor con condena. Y a este paso es probable que se cumpla el plazo para reemplazar a Jorge Glass tras la ausencia de más de 90 días y que el presidente envíe una terna el próximo 2 de enero a que la Asamblea se pronuncie. Antes de que la Comisión de Fiscalización recién elabore el informe recomendando o no la censura del funcionario, ya estamos a 2 de enero y por lo tanto se ha producido la ausencia definitiva de Jorge Glass. Y esa irresponsabilidad de la Asamblea podría pasar factura, dice Ollarte, pues ni siquiera el pedido del Contralor que ordenó la destitución de Jorge Glass ha sido analizada en la legislatura. Entonces no acatamos la decisión del Contralor. El día 2 de enero ya se produce la vacancia definitiva y ahí se nos ocurre hacer un juicio político. Vea, no me bromee, pues. Para esto no haga nada, deje ahí nomás el juicio político. ¿Qué quiere? Decirme que la Asamblea Nacional lo ha hecho muy bien. Así las cosas, un juicio político en contra del vicepresidente es el camino más largo para la destitución. El presidente Lenín Moreno estará habilitado desde el 2 de enero para enviar una terna, para así reemplazar definitivamente al segundo mandatario. Informó Javier Gallo. Y en horas de la tarde, el pedido de juicio político en contra del segundo mandatario fue remitido a la Corte Constitucional, mismos que se reunirán este día martes para sortear el juez que dará trámite al proceso. Por su parte, la defensa del vicepresidente Glass y Gustavo Massú, acusados de asociación ilícita en el caso de Brecht, solicitaron al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que sus clientes no cumplan la sentencia de 6 años en la cárcel, sino que lo hagan en libertad, por lo cual deben cumplir con los requisitos como no salir del país y presentarse periódicamente a un tratamiento psicológico. Los jueces del tribunal analizarán el pedido este jueves. A la diligencia fueron convocados la Fiscalía, el acusado particular César Montúfar y los abogados de los acusados. Por segunda ocasión, los hermanos Rodas Espinel no acudieron a la diligencia legal en el caso Odebrecht Acciona. Su hermano, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, prefirió hablar de la transparencia con que se desarrolla la obra Metro de Quito. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, muestra su predisposición para colaborar en las investigaciones relacionadas a la construcción del Metro de Quito, que está a cargo de Odebrecht Acciona. Esto tras los escándalos de corrupción de la brasilera. Siempre hemos señalado que estaremos siempre dispuestos a colaborar con esta y cualquier otra investigación porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Sin embargo, el burgomaestre no se refirió a la ausencia de los hermanos Rodas Espinel a la diligencia legal donde tenían que rendir su versión y prefirió defender la obra. A estas alturas ya queda claro que el proyecto Metro es un proyecto absolutamente transparente, siempre lo dijimos, lo seguimos sosteniendo, es un proyecto que se ha realizado de manera absolutamente transparente y en pleno cumplimiento de la ley. Además, recuerden ustedes que es un proyecto financiado por 4 organismos multilaterales que han supervisado todo el proceso, lo cual también avala la transparencia de este proyecto. Es la segunda vez que no acuden Andrea, Jimena, Ana y Gustavo. De hacer caso omiso a la tercera citación, deberán ser llevados con la fuerza pública, informó Héctor Romero. Seguimos con temas políticos. El abogado defensor de la exsecretaria de Carlos Pareja manifestó que apelará la sentencia de 17 años de prisión a Carolina Astudillo y asegura que su defendida es inocente. Carolina Astudillo Santos, exsecretaria de Carlos Parejo Cordero, quien padece una enfermedad catastrófica, fue procesada por el delito de lavado de activos y fue declarada culpable la semana pasada. Su abogado asegura que la sentencia fue injusta, pues fue juzgada con el código actual, cuando el supuesto hecho se cometió cuando aún estaba en vigencia el anterior Código Penal. A la señora Carolina Astudillo Santos, a quien correspondía aplicarle la ley de lavado de activos anterior, la que estaba vigente en el año 2011, le aplican el Código Orgánico Integral Penal actual, que obviamente agrava la situación y le lleva a tener una condena de 17 años de privación de la libertad. Entonces está aplicando un doble estándar. Explican que apelarán a la sentencia, argumentando la inocencia de Astudillo. Y en la apelación aspiramos que los jueces de la Sala de la Corte Provincial del Guayas revisen con detenimiento la inexistente prueba y la escasa o ninguna valoración de la prueba que se hizo. Señalan que dicha sentencia se dictaminó sin prueba alguna. La Fiscalía en este caso no presentó ninguna prueba
ninguna prueba de que la señora Carolina Astudillo Santos haya realizado ninguna transferencia. Es más, la Fiscalía pretendió introducir en el juicio evidencia ilegalmente obtenida del extranjero sin una asistencia penal internacional. Y además es desproporcionada. La agravante es la que le sube a 17 años, cuando la condena máxima en este tipo de delitos es de hasta 13 años. Astudillo fue sentenciada a 17 años de prisión y la disolución de la empresa. En este proceso por lavado de activos se vinculó a Astudillo como secretaria de Carlos Pareja Cordero, quien permanece en Perú con su hijo. La empresa investigada era Geapronsa. Informó Alison Corral. El Consejo Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para que organizaciones sociales puedan inscribirse y participar en la campaña de la consulta popular y referéndum. El plazo no fija para las organizaciones políticas. La ampliación del plazo que fenece el próximo miércoles a la medianoche, a decir del Consejo Nacional Electoral CNE, es justificado y busca equidad en la campaña de la consulta popular y referéndum. Hasta el miércoles es el último plazo. Nosotros tenemos que respetar el calendario electoral. En enero tiene que empezar la promoción electoral, es decir, el debate razonado de las tesis que están a disposición de la ciudadanía. A la fecha están inscritos 16 partidos políticos y 14 organizaciones sociales, todos por la tesis del sí. En virtud de que todas las organizaciones políticas y sociales se inscribieron por una tesis política, era importante que para que haya un verdadero debate, una equidad, se decidió ampliar el periodo para la inscripción. Dos organizaciones sociales que pretendían inscribirse por el no habrían tenido problemas con la documentación. El plazo de 48 horas sería su salvación. Esta ampliación incluye a que nuevas organizaciones sociales puedan inscribirse o aquellas que no lograron complementar su registro lo puedan hacer en estos días. El concejal Mauricio Tayupanta argumenta que en el CNE, legalmente constituidas, existen 17 organizaciones políticas y que aquí ya no cabría dar más tiempo para la inscripción. Una no se inscribió, que es del Partido Sociedad Patriótica, porque está suspendida por un tema de una infracción que faltó que se dé con respecto a la liquidación del fondo partidario. La una que no pudo y las 16 ya están inscritas, no cabría ninguna otra organización política nacional que pueda participar. El monto que se destinará para la campaña supera el 1,5 millones para cada tesis, el sí o el no, rubro que será distribuido entre todos los participantes. Del sí y del no se divide para 7. Por las 7 preguntas. De ese monto se divide para los sujetos políticos calificados. En ese caso se le asignará ese fondo de promoción electoral, que únicamente puede ser utilizado, como lo mencionó la presidenta, en vallas publicitarias, televisión, radio y prensa escrita. Informó Héctor Romero. Y legisladores del Movimiento Creo rechazaron el pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, que anunció que se realizará un informe técnico jurídico sobre la situación institucional en el Ecuador. Esto luego que el expresidente Correa denunciara ante este organismo una supuesta alteración del orden democrático en el país. Como una injerencia que atenta contra la voluntad del pueblo ecuatoriano, así catalogó el legislador de Creo Luis Pachala al pronunciamiento del secretario general de la OEA Luis Almagro, tras anunciar que se realizará un informe técnico jurídico a la institucionalidad del Ecuador. Esto luego de que el expresidente Rafael Correa y el ex canciller Ricardo Patiño denunciaran una supuesta alteración del orden democrático en el país. Pero Luis Almagro, al recibir dicha carta, no podía prevaricar y decir que va a realizar un informe institucional del Ecuador. Al abocar conocimiento de la denuncia, mucho peor anticiparse o abrogarse atribuciones al decir que realizará un informe técnico jurídico sobre la situación institucional del Ecuador, lo que claramente se constituye en un flagrante intromisión en la soberanía y los asuntos internos del Estado. Por ello indicaron que se debería desestimar la denuncia del exmandatario. La OEA debería archivar la denuncia de Correa y Patiño por maliciosa y tendenciosa. Sin embargo, dijo que la intervención de la OEA podría ser oportuna para la investigación de otros supuestos delitos cometidos en el país. Que venga, pero a investigar los delitos,
contra los derechos humanos y la libertad de expresión durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Cuestionó que la Asamblea Nacional no se haya pronunciado al respecto, por lo que señaló que el bloque de Creo presentará este martes una resolución. Respaldar el proceso democrático de referéndum y consulta popular. 2. Rechazar y condenar cualquier tipo de injerencia interna o externa en las decisiones soberanas del Estado ecuatoriano. 3. Rechazamos las expresiones vertidas por el doctor Luis Almagro. Pachala culminó ratificando la legitimidad de los decretos 229 y 230 emitidos por el presidente Lenín Moreno, que dieron paso a la consulta popular. En Quito informó Adriana Rojas. La asambleísta del oficialismo Elizabeth Cabezas informó que solicitó al presidente de la Asamblea Nacional que sean llamados a comparecer ante este organismo el procurador Diego García con el fin de que explique la declaratoria de abandono de acusación particular en el juicio por asociación ilícita contra el vicepresidente Jorge Glas. Así también el superintendente Carlos Ochoa para que aclare sobre el informe de Contraloría. Así lo confirmó la legisladora de Alianza País Elizabeth Cabezas, quien en rueda de prensa indicó que espera que tanto el Procurador General del Estado Diego García, así como el Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, sean llamados a comparecer ante el Legislativo para brindar información. El primero referente al por qué se hizo la delegación de funcionarios que debían asistir a la audiencia de juicio en contra del vicepresidente sin funciones Jorge Glas. La ausencia de sus delegados, como ustedes conocieron, hizo que se declare el abandono por parte de la Procuraduría, lo cual tiene algunas consecuencias que necesitamos que el procurador dé una explicación clara al país sobre esta delegación, si es que ameritaba la misma y si es que era justificable, pues obviamente que él haya endosado esta responsabilidad a unos subordinados y no la haya asumido él de manera personalizada. Por ello indicó que solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, que este tema sea incluido en el orden del día del Pleno. Informó que también es importante que García explique sobre los procesos de defensa del Ecuador ante juicios de compañías internacionales, mismos que han sido manejados por la Procuraduría. Y cuyos resultados no necesariamente han sido favorables al país, como son los casos Oxy, Burlington, Chevron, Schlumberger, Perenco, entre otros. Frente a su solicitud de comparecencia del Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, espera que esta sea ante la Comisión de Fiscalización, con el objetivo de que explique las dos glosas emitidas en su contra por la Contraloría General por $115.811, la sanción administrativa de destitución y una multa de $7.320. Esto luego de una auditoría a Gama TV, cuando Ochoa era funcionario de mencionado medio. Es importante entonces que el licenciado Ochoa justamente comparezca a esta comisión para desvanecer, justificar o simplemente pues presentar los documentos que permitan la aclaración de este tipo de planteamientos que recoge el informe de la Contraloría. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno mantuvo reuniones con el rey Felipe de España y el presidente del gobierno Mariano Rajoy, donde se firmaron acuerdos en materia de salud. El primer mandatario ecuatoriano también aprovechó para solicitar se elimine el visado para los compatriotas. El presidente Lenín Moreno, durante su visita a España, mantuvo una reunión con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Su objetivo, dar un impulso a las relaciones bilaterales. Ecuador tiene una invitación siempre abierta a la inversión española en producción industrial, comercial y sobre todo agrícola. Durante su intervención, Moreno solicitó que la Unión Europea elimine el visado Schengen para los ecuatorianos. La eliminación de ese requisito mejorará el intercambio comercial y aumentará las oportunidades de negocios y de turismo, tras la firma y entrada en vigencia del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. El rey Felipe coincide en el aporte que brindan los migrantes al desarrollo de los países. Los ecuatorianos que residen en España contribuyen de manera sustancial a la prosperidad de nuestra sociedad con su esfuerzo y con el sacrificio personal que supone dejar atrás el propio país, aun cuando, como en este caso, se llegue a un país amigo y hermano. Durante la reunión con el presidente Rajoy, se firmaron 2 convenios en materia de salud para promover programas de investigación y evaluación de tecnologías sanitarias. Los acuerdos fueron firmados por la canciller María Fernanda Espinosa y su par español, Alfonso Dastis, y el ministro de Justicia, Rafael Catala.
El Ecuador también mostró su interés en participar del programa de discapacidades de la Secretaría General Iberoamericana, con cuya representante mantuvo una reunión la primera dama Rocío de Moreno. Estoy muy impresionada por lo que me ha presentado, así que el liderazgo de Ecuador ha sido fundamental para ello y ya han habido reuniones inclusive entre Ecuador y Argentina para impulsar el programa. Informó Andrea Valareso. El presidente Lenín Moreno ratificó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, realizó un compromiso por escrito para no emitir comentarios relacionados con la política ecuatoriana y de otras naciones. En un diálogo mantenido con el diario El País de España, el presidente Lenín Moreno se refirió a la situación de Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde el año 2012. Las opiniones vertidas por Assange respecto a temas de coyuntura internacional han generado malestar en el gobierno ecuatoriano. Le hemos recordado al señor Assange que no tiene por qué intervenir en la política ecuatoriana, porque su estatus no se lo permite. Intervenir en la política ecuatoriana ni en la política de nuestros países amigos. No tiene derecho a hacerlo, y se ha comprometido a eso, señaló el presidente Moreno. Días atrás, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, quien acompaña al primer mandatario en su visita por varios países de Europa, anunció que el fundador de Wikileaks se ha comprometido por escrito a no opinar sobre asuntos políticos. Él ha hecho un compromiso y ha asumido ese compromiso por escrito, dijo la ministra. La canciller ecuatoriana aclaró que el activista, por su rango de protegido, tiene otras responsabilidades, como no interferir y no opinar sobre asuntos políticos de otros estados. Mientras que el presidente Moreno acotó que al señor Assange el Ecuador le proporcionó el asilo porque pensamos que realmente corría peligro su vida. Pero hay que recordarle que esa circunstancia, esa generosidad del pueblo ecuatoriano y su gobierno, bajo ninguna circunstancia le da derecho a intervenir en la política de países hermanos. Informó Miguel Ángel Bedoya. Ahora les contamos que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador recibió de manera formal la personería jurídica. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, fue el encargado de realizar la firma oficial luego de que el Ejecutivo remitiera el decreto 193. Este lunes el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación hizo oficial el otorgamiento de la personería jurídica a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Muy importante que ustedes asuman ahora esto como una responsabilidad. La legalidad es importante, la legitimidad es incluso más importante que la legalidad. Pero más importante que las dos son el sentido histórico de cómo ustedes asumen esto. Esto luego de que el primer mandatario Lenín Moreno emitió el decreto ejecutivo 193, a través del cual se otorga la personería a las organizaciones sociales. No estamos de acuerdo con restringir el proceso organizativo de la sociedad, todo lo contrario. Estamos de acuerdo y convencidos con alimentar, por dinamizar ese proceso de construcción social. Y por esa razón el presidente Moreno tomó la decisión de derogar el decreto 16 y el que le siguió y facilitar a cambio de eso el proceso de organización de la sociedad civil. Realmente se ponían muchas limitaciones a las organizaciones sociales. Ahora hay autonomía, ahora sí hay democracia para poder legalizarnos y para poder crear una personería jurídica que pueda ayudarnos a desarrollarnos como federación. Según Andrés Santos, presidente de la FEWE, esto ayudará a promover el desarrollo de los estudiantes a nivel nacional. Creemos que tenemos la responsabilidad histórica, el momento histórico para poder abordar las luchas que como movimiento estudiantil nos corresponden. Con ello, la FEWE queda legalmente constituida como una organización social, informó Alison Corral. El ministro de Trabajo anunció que este martes se tomaría una decisión en torno al incremento en el salario básico unificado para el 2018 y dice que no se ha logrado un acuerdo entre empresarios y trabajadores y que la propuesta de la mesa técnica es un incremento de $11 al sueldo básico. Entonces el equipo de gobierno del presidente Lenín Moreno tomará la decisión en una semana más. Vengo conversando en este momento justamente para tratar de llegar a un acuerdo. Lamentablemente las posiciones del sector privado son difíciles de acercar. Es nuestra sugerencia al presidente, pero el equipo de trabajo es el que tendría que decidirlo. El crecimiento económico es el 2.4, está proyectado en el 2018, son cerca de $11 el aumento. Ahora, En
lo más destacado del acontecer internacional, al menos 6 personas murieron y más de 60 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en una vía interestatal en las afueras de Washington. El ferrocarril cayó desde un puente sobre varios vehículos que transitaban en autopista. Las autoridades iniciaron una investigación que determinará las causas del siniestro. Terror en las rieles del tren de la empresa Amtrak, cuando uno de sus vehículos se descarriló y sus vagones cayeron sobre automóviles que transitaban en una vía interestatal de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Empujé las ventanas para poder salir y luego ayudé a varias personas que estaban junto a mí, todo en medio de la oscuridad. Tuvimos que salir por debajo del tren porque las puertas de emergencia no servían. El accidente ha dejado hasta el momento más de 60 personas heridas y al menos 6 fallecidas. Tras la precipitación del vehículo, cientos de rescatistas acudieron al sitio. Varios coches y camiones fueron alcanzados por los vagones del tren que se salieron de las vías y bajaron a la carretera. Las víctimas fatales no están dentro de los autos de la vía, la gran mayoría están dentro del tren. Con 78 personas a bordo, el tren había salido de Tacoma y se dirigía a Portland en una ruta recién inaugurada como vía rápida, por lo que las autoridades de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte iniciaron una investigación para determinar las causas del fatal siniestro. Personal con experiencia en varias áreas trabajarán en el lugar del siniestro para levantar vestigios. Además, se espera que más miembros de la Junta Nacional de Seguridad se unan en las próximas horas. Además, este organismo informó que el accidente cumple con los criterios de la Ley de Asistencia Familiar en casos de desastre de pasajeros, por lo que se indemnizará a los afectados. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Momento de nuestra primera pausa publicitaria en el Comercio TV. En Manabí, un accidente de tránsito dejó 2 niños y un adulto fallecidos. Además, el pasado domingo una volqueta se impactó contra una vivienda. Los propietarios exigen reparación por los daños. Ya regresamos. De regreso con más información en el Comercio TV, amigos. 3 personas de una misma familia fallecieron durante un accidente de tránsito registrado en Paján, en la provincia de Manabí. Las víctimas estaban a bordo de una camioneta rumbo al funeral de un pariente. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de 3 miembros de una misma familia. Un adulto y 2 niños fallecieron cuando la camioneta en la que circulaban perdió pista y se volcó en una vía rural de la parroquia Aguale del cantón Paján en la provincia de Manabí. Un accidente de tránsito con pérdida de pista de un vehículo que transportaba a varias personas. Entre estas, de las personas que se transportaban, pierden la vida 2 menores de edad. Un niño de 11 años de edad, de iniciales DSSL. Y hay otra niña de 6 años de edad. Otras 7 personas fueron trasladadas hasta casas de salud del cantón Pedro Calvo en la provincia del Guayas, donde se confirmó el deceso de un hombre de 30 años de edad, tío de los menores. Todos se trasladaban al sitio La Chirimoya a visitar a una tía que había fallecido. Y ¿no iban a un agasajo navideño entonces? Solo llevaban, era una canastita para ayudarle a esa familia que había fallecido una señora. Personal del CIA realizó las pericias en el lugar del siniestro para determinar las circunstancias que originaron el accidente. Los cuerpos de los niños fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor. Luego fueron llevados por sus familiares hasta la provincia del Guayas, donde recibirán cristiana sepultura. El niño se queda en Pedro Caro y la bebé va a Santa Lucía. ¿Cuándo sería este pelea? Mañana, 4 de la tarde. La mamá entendemos que está herida, ¿no? Sí. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El pasado domingo una volqueta se impactó contra una vivienda. Los propietarios exigen reparación por los daños, mientras que las autoridades del Metro de Quito informaron que el vehículo realizaba un traslado no autorizado por el consorcio constructor. En el patio del inmueble aún existen restos del vehículo y pertenencias del ciudadano que falleció la madrugada de este domingo, cuando la volqueta que conducía se impactó contra esta vivienda que funcionaba como imprenta, ubicada en el sector del Pinar Alto, al norte de la ciudad. Tenemos una persona que vive en la casa
en la parte posterior y él estaba realmente desesperado, en shock. Dice que el estruendo fue tan alto y bueno, la vibración, todo, que él pensó que era un terremoto. Producto del accidente, la fachada del inmueble quedó seriamente afectada y las máquinas de la imprenta dañadas, lo que preocupa a sus propietarios, quienes exigen una reparación por los daños. Pero el ente responsable, el que está construyendo la obra, es el que debe dar la cara, porque para esto hay pólizas y hay seguros que cubren este tipo de desastres y que deben estar prestos a estas contingencias. La volqueta involucrada en el accidente era parte de la flota de subcontratistas del consorcio constructor del Metro de Quito para el traslado de tierras. La volqueta pertenece a un subcontratista del consorcio. El consorcio subcontrata la flota de volquetas para el traslado de tierras. Como la volqueta no estaba en condiciones de circular porque había tenido un daño, el consorcio lo había retirado, no estaba en operaciones en ese instante. Según las autoridades del Metro de Quito, el vehículo el día del accidente transitaba por una ruta ajena a la que usan las volquetas de carga del proyecto, por lo que los daños causados en el inmueble por el accidente tendrían que ser asumidos por el subcontratista. Tanto el consorcio constructor como todos los subcontratistas que ellos tengan tienen un seguro de daño de responsabilidad civil, entonces obviamente en este caso aplica el seguro y el seguro cubre. Mientras que los dueños del inmueble han iniciado ya acciones legales, informó Priscila Cadena. Una réplica del vagón de los trenes del Metro de Quito que se exhibe en el Parque de la Carolina, donde permanecerá en exposición durante 5 meses. La estructura podrá ser visitada por la ciudadanía. Así serán los vagones de los trenes del Metro de Quito. Desde este lunes, una réplica en tamaño real está en exhibición en el extremo norte del Parque La Carolina. La estructura tiene un largo de 10 metros y un peso de 7 toneladas. Es una maqueta tamaño real con características idénticas a las que tendrán los trenes del Metro de Quito, sus asientos, sus pasamanos, sus pantallas. Recordemos que los trenes tendrán también servicio de Wi-Fi, internet gratuito. La línea 1 del Metro de Quito tendrá 18 trenes que contarán con los máximos estándares de calidad y seguridad. Las estructuras comenzarán a llegar a la ciudad a partir del mes de agosto del próximo año. De generación más avanzada, entonces la última generación, eso implica la conducción automática, la conducción de los sistemas de señalización, el sistema de frenado, en fin, todos los elementos que hacen que el viaje sea absolutamente seguro y confortable para el pasajero. A través de esta estructura, los quiteños tendrán una idea de cómo será este nuevo medio de transporte que conectará el sur con el norte de Quito, desde Quitumbe hasta El Labrador, en un tiempo estimado de 34 minutos. Varios ciudadanos ya visitaron el vagón. Es muy bonito y sí se ve avances aquí en Quito para tener lo que aquí no teníamos, solo se veía en otros países. Y un transporte más rápido que va a ser para todas las personas que trabajan, especialmente para el trabajo, de sur a norte. Los trabajos del metro registran un avance del 51%, además el proyecto cuenta con 58 frentes de obra abiertos. 8 de las 15 estaciones ya han concluido su obra civil. Tenemos al momento una generación de 14.700 empleos entre directos e indirectos gracias a la construcción del Metro de Quito. La ciudadanía podrá visitar la maqueta en el Parque La Carolina de manera gratuita, todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Informó Priscila Cadena. Además, el Consejo Metropolitano de Quito discute la revalorización del catastro. Más de 900.000 predios distribuidos en las zonas urbanas y rurales del distrito son tomados en cuenta. La normativa contribuirá para el restablecimiento del impuesto predial. Para realizar la revalorización del catastro se toma en cuenta el valor del suelo y si existe una construcción en ese predio. El objetivo es que el valor fijado por el municipio sea similar al precio comercial del bien. Cada municipio tiene que hacer el reavalúo de los predios cada 2 años. En el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, este reavalúo corresponde para
los años 18 y 19. Y si es que no hay ningún cambio en el predio, es del mismo avalúo para los 2 años. El valor del catastro contribuye para establecer el precio del impuesto predial. El año pasado, la expectativa de recaudación fue de $50 millones. Con la revalorización, se espera alcanzar los $75 millones, dinero que se destinará para la generación de obras municipales. Y por lo tanto, el impuesto predial se debe reflejar en base a los nuevos avalúos que se van a aprobar en esta semana. A diferencia de la última evaluación, esta vez podría existir un incremento en las tasas de los impuestos. En el 2015 se realizó lo mismo, la misma valoración, pero sin incremento de impuesto predial. Según datos del Cabildo, existen más de 900.000 predios en el distrito metropolitano que incluyen las zonas urbanas y rurales. En varios sectores, la legalidad de las construcciones, las mejoras en los barrios o la implementación de obra pública pueden incidir en el valor fijado. Por ejemplo, zonas de expansión urbana que tenían hace 2 años la calidad de zonas o terrenos no construidos y que en estos 2 años se han levantado edificaciones. Ese es uno de los esfuerzos que tiene que hacer el municipio para incorporar en su registro que ya no se trata de lotes baldíos o terrenos sin construir, sino terrenos en donde existe una construcción. De acuerdo al COTAD, la revalorización de los predios se debe realizar cada 2 años. El Consejo Metropolitano espera en los próximos días contar con una nueva evaluación para el distrito metropolitano, informó Sofía Vintimilla. Falta del pago de arriendos, deudas, problemas con linderos, temas de agua, entre otros, son las causas que los denominados jueces de paz pueden tratar con la comunidad para llegar a acuerdos a través de la mediación. ¿Quiere saber dónde encontrarlos? Ponga atención a la siguiente nota. ¿Usted es dueño de una casa y su arrendatario no le ha pagado varias mensualidades? ¿Tiene problemas con sus vecinos por el ruido, basura o hasta conflictos por un tema de agua? Tranquilo, que para solucionarlo no necesita hacer trámites engorrosos. Para eso existen los jueces de paz. El trabajo mío es, administrativamente solucionar los conflictos que hay en la comunidad. Por ejemplo, los conflictos de linderos, conflictos de agua. El juez de paz lo que busca es justamente en estos conflictos que son de carácter comunitario brindar un mecanismo alternativo de solución de conflictos para aquellas comunidades que están lejos justamente de donde tienen acceso a justicia ordinaria. ¿Pero cuáles son sus antecedentes? El artículo 189 de la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial se reconoce a esta instancia de administración de justicia, que se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo a los servicios pertinentes. Es una figura, digamos, histórica, que básicamente lo que buscaba es tener un mecanismo alternativo de solución de conflictos en comunidades, ¿sí? Esta figura fue eliminada de la legislación nacional en el siglo XIX y inicios del siglo XX, pero fue incorporada nuevamente en la Constitución del 2008 de Montecristi. Ellos son elegidos de un grupo de candidatos previamente nombrados por la comunidad. Que si una persona, un dueño de casa, arrendaba un departamento y el inquilino por A o B razón no ha pagado unos 2-3 meses del canon, normalmente eso tendría que irse a la justicia ordinaria. La diferencia cuando vienen a los jueces de paz es que nos ponemos de acuerdo entre las partes y llegamos a un consenso y llegamos a un feliz término, digamos. Recurrir a un juez de paz ahorra tiempo a los involucrados. Cuando existe un conflicto con estas características que son vecinales, básicamente él actúa como un juez. Él determina cuál es la solución y a través de la solución también su aplicación. En Ecuador hay 286 jueces de paz electos y solo en Pichincha 13. Usted puede encontrar a los jueces de paz en parroquias rurales de Quito y así dejarse guiar para que los problemas comunitarios se resuelvan de manera rápida y a través de acuerdos. En Quito informó Andrea Orbe. Una nueva pausa y al regresar en las noticias del mundo, en Argentina, en medio de protestas, el Congreso inicia el debate de la ley jubilar. Al menos 33 personas murieron y 43 fueron reportadas como desaparecidas en Filipinas. Les contamos por qué al volver de la pausa en El Comercio TV. En las noticias del espectáculo, una fotografía de la popular Jennifer López volvió a ser tendencia en las redes sociales. En la instantánea se observan unas pronunciadas arrugas que tendría en su rostro la diva del Bronx. A sus 48 años, Jennifer López es considerada una de las mujeres más sensuales y bellas del planeta. Sus movimientos, curvas, rasgos latinos y mirada han logrado penetrar en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su fama ha sido la excusa para que cada paso, pareja o acontecimiento de su vida nunca pase desapercibida.
Un vestido ajustado, una foto atrevida o alguna excentricidad puede ser noticia si de J-Lo se trata. Esta vez, quien la puso en evidencia fue su actual pareja, Alex Rodríguez, quien compartió una imagen donde se le ven pronunciadas arrugas a la diva de Bronx. La publicación en Instagram se trataba de una serie de fotos junto a su familia decorando su hogar para las fiestas navideñas. La naturalidad de la cantante y actriz quedó evidenciada por sus seguidores, quienes criticaron las líneas de expresión que se le ven debajo de sus ojos. Los comentarios no se hicieron esperar. Sin embargo, la gran mayoría defendió la belleza de esta talentosa mujer, que a sus 48 años continúa siendo una de las mujeres más sexy y sensual de todo el mundo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Amigos televidentes, finalizamos esta emisión del Comercio TV. Gracias por su sintonía. Mañana más información, 18:55 para todos ustedes. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, un buen inicio de semana para todos. Nuestros mejores deseos. Un abrazo grande. Navidad, feliz Navidad.